El Parlamento de Canarias ha sido un parlamento donde nunca ha habido mayoría absoluta. Por lo tanto, la gobernabilidad en cada legislatura ha dependido de delicados pactos según cada momento. De hecho, las dos primeras legislaturas fueron bastante inestables, con caídas de gobierno incluidas. No sería diferente la de 1991, solo que en esa ocasión hubo un cambio menos habitual. En el año 91, en aquellas elecciones, el Partido Socialista Obrero Español, liderado por don Jerónimo Saavedra, obtuvo la mayoría. Y en segundo lugar quedaron las agrupaciones independientes de Canarias, una serie de agrupaciones lideradas por la agrupación tinerfeña que lideraba don Manuel Hermoso Rojas, alcalde de Tenerife. Socialistas y tinerfeños llegaron a un acuerdo para que hubiera un gobierno de coalición PSOE-AIC. Y ese gobierno duraría hasta 1993, cuando se produjo un cambio de diputados espectacular, porque se creó la llamada Coalición Canaria. Todos los diputados de AIC, más todos los diputados insularistas de agrupaciones majoreras o herreñas, más la federación entera del CDS de Canarias, liderada por don Lorenzo Larte Cuyén, y la federación entera de Izquierda Unida en Canarias, Iniciativa Canaria, se integraron en un nuevo partido político llamado Coalición Canaria, y dado que estos partidos unidos sumaban mayoría absoluta, presentaron una moción de censura para echar del poder al señor Saavedra. Al subir a esta tribuna parlamentaria, soy consciente de que hoy puede comenzar una etapa trascendental para Canarias si la resolución última de esta Cámara permite la conformación de un gobierno apoyado por partidos de talante nacionalista. Y quiero hacer notar desde ahora que las decisiones que han desembocado en que en este momento me esté dirigiendo a sus señorías en calidad de candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias no han sido fruto de una improvisación irresponsable, ni tampoco han tenido su raíz en un fácil oportunismo político. No es el estilo de comportamiento de las AIC, ni tampoco el mío propio, que en este caso además me obliga a dar un paso nada gratificante, pero que considero ineludible. Moción de censura en la que proponían como candidato a don Manuel Hermoso Rojas, lo cual ya de por sí era curioso, porque el señor Hermoso Rojas era hasta ese momento vicepresidente del gobierno con el señor Saavedra. Por tanto, estaba presentando una moción de censura contra un gobierno del que había sido vicepresidente hasta ese mismo momento. Solo se ha hecho crítica a las áreas que han sido gestionadas por los miembros que ya no están en el gobierno, que desde el día 18 de este mismo mes fueron cesados en virtud de la dimisión presentada el día anterior por este que les habla. Con lo cual, la intervención del censor fue una prueba evidente más de lo que ya habíamos anunciado en su momento, que esta era una moción de censura singular, porque suponía un caso único en la historia de la democracia reciente española de autocensura. Nosotros no podíamos consentir estar en un gobierno relativamente cómodo, indicado como favorable incluso por muchas de las personas de las AIC, porque con esa situación estábamos en contradicción de lo que nuestros votantes consideran que debemos hacer. Era bastante curioso ver en una misma coalición canaria a figuras que procedían de la derecha, como podría ser el señor Hermoso Rojas, con figuras que provenían de la izquierda comunista, como podría ser don Oswaldo Brito o el señor Vieítez, que fue el portavoz de aquella moción de censura. Uno de los argumentos que usó el señor Saavedra para rechazar la moción era que veía difícil que se pudieran poner de acuerdo los partidos que formaban la coalición canaria, y ponía como ejemplo que unos al hablar de coalición canaria se referían a ella como grupo regionalista y otros como grupo nacionalista. Esto es una clave que nos indica que de prosperar la moción de censura, el gobierno nacionalista canario o de coalición canaria, según el lenguaje de uno y el lenguaje de otro, va a estar dominado por quien ha presentado la defensa de la censura y que constituye el tercer grupo por el número de diputados
de los 31 que integran y firman o apoyan dicha moción de censura? Es importante hacerse estas preguntas porque no estamos jugando con cuestiones baladíes, estamos definiendo el gobierno para esta comunidad autónoma por lo que resta de legislatura. Y conviene que el ciudadano canario sepa con quién se está o con quién se va a jugar los cuartos. Y cuando usted dice a qué lenguaje van a tener que estar atentos los ciudadanos canarios, a de don Manuel Hermoso o al que en este momento está aquí en esta tribuna porque fue el que ayer fue el portavoz de los censuradores. Pues probablemente mucho más al de don Manuel, que va a ser el presidente del gobierno, pero también a los nuestros, que tenemos una parte y una cuota, y que desde nuestra diversidad evidente, resulta que hemos llegado por un proceso de maduración a una convicción rotunda, y es que usted sobra, y su partido político sobra. La base en la que se justificaba aquella moción de censura era que supuestamente Canarias siempre estaría mal gobernada por partidos centralistas, como se referían a los partidos de ámbito nacional, PSOE y PP, y sería mucho mejor gobernada por partidos nacionalistas canarios. Mi trabajo en el Ejecutivo, en el marco del pacto con el Partido Socialista, ha sido, en el plano personal, realmente satisfactorio. Por lo que reitero una vez más, ahora ante sus señorías, mi agradecimiento a don Jerónimo Saavedra y a todos y cada uno de los consejeros y demás cargos con los que he compartido el equipo de gobierno. Nos asalta la duda de que ciertos partidos centralistas sean capaces de dar soluciones a los problemas que hoy tienen planteados Canarias. Lo cual suponía no solo un ataque contra el PSOE, sino también contra el Partido Popular. De hecho, su portavoz en aquel debate, el señor Bravo de Laguna, puso de manifiesto que entre los que estaban integrándose en Coalición Canaria, había quienes hasta ese momento habían formado parte de partidos de ámbito nacional, como en cierto modo lo era Izquierda Unida y sobre todo el CDS, cuyo líder, don Lorenzo Olarte, había llegado a la presidencia de Canarias en la legislatura anterior, aupado precisamente por el líder de su partido de ámbito nacional, don Adolfo Suárez. Yo comprendo que el señor Olarte y otras personas que gran parte de su vida política han estado bajo ese yugo insoportable de los partidos nacionales, el señor Olarte de asesor de Suárez, de diputado nacional, incluso de presidente del gobierno, pues hayan por fin descubierto que era insoportable lo que en esos partidos ocurría. O sea, que, señor Olarte, usted está en su perfecto y legítimo derecho de cambiar de opinión política, pero por favor, igual que el resto de sus compañeros, no nos den lecciones de canaridad, no nos den lecciones de canaridad y de cómo se defiende mejor Canarias y de que usted dice que representa aquí el pueblo canario. ¿Nosotros a qué pueblo representamos? ¿Al senegalés? Yo soporté la estancia en un partido centralista porque Suárez era su presidente. Porque mientras Suárez estaba, nos dejó comportarnos a los canarios como si fuéramos nacionalistas. Él cuántas veces no me decía, dice, tú lo que eres un nacionalista. Y yo siempre decía, es que tú nos dejas a nosotros actuar. Eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y lo sabe todo el mundo y lo sabe don Fernando Fernández también, que muchas veces le elogió, aunque diga que no, ahora don Fernando Fernández dirá un momento que no y otro momento que sí. Pero él lo sabe perfectamente, que Adolfo Suárez jamás se ingirió en nuestras cuestiones. Por eso se podía soportar lo que para mí después era absolutamente insoportable. Cita al señor Fernández porque el señor Fernández había sido el primer presidente de Canarias por el CDS en la legislatura anterior y había tenido que dimitir a mitad de legislatura precisamente por indicación del señor Suárez. Y el señor Suárez había decidido cambiar al señor Fernández por el señor Olarte en medio de aquel conflicto por la batalla por la Universidad de Las Palmas, de la que hemos hablado en otra pieza. Pero el señor Fernández, después de ser despachado de la presidencia de Canarias, se había pasado al Partido Popular y había sido el candidato del PP en las últimas elecciones a la presidencia de Canarias. Por eso estaba sentado en los escaños del PP y por eso le dio esta réplica al señor Olarte. Creo que lamento que me haya hecho una alusión tan directa, pero yo nunca le escuché al señor Suárez decir que usted era un nacionalista peligroso o no. Y por tanto dejarlo claro. De esa etapa de mi vida de la que me siento orgulloso, lo único que recuerdo es que en un determinado momento, al final de mi etapa de presidente, usted fue impuesto como candidato por el señor Suárez y el señor Caso en sustitución mía, en contra del sentir del partido en Canarias, es lo único que recuerdo. Y termino, en relación con La Palma, yo que digo con frecuencia que recuerdo gratamente mi etapa de colaboración con usted,
tengo que decir que en lo único que no aprendí nada de usted es en la capacidad de intriga. Aunque el Partido Popular no respaldó la moción de censura y se abstuvo, en cierto modo sí la apoyó, porque para aprobar la moción de censura, Coalición Canaria necesitaba que todos los diputados que se habían apuntado a la coalición votaran a favor. Y había uno de ellos que podría interpretarse que estaba inhabilitado, y era el diputado don Dimas Martín, de Lanzarote. Puedo ir, a pesar de todas las putadas que me han hecho, con la cabeza muy alta por todos sitios. Que ya entonces, en 1993, tenía una primera condena que en teoría le inhabilitaba para el cargo, y aunque la tenía recurrida, ya había sido ratificada por una instancia superior. Por tanto, había un debate de si podía o no seguir ejerciendo el derecho al voto aunque estuviera pendiente un recurso. Y como la mesa de Parlamento estaba formada por un miembro de Coalición Canaria, un miembro del PSOE y un miembro del PP, dependía de lo que el PP hiciera que el voto del señor don Dimas Martín fuera declarado válido o no, que era la clave para que se apoyara o no la moción. Y el Partido Popular decidió validar el voto de don Dimas Martín para rabia del Partido Socialista. Conocida, como acabo de conocer, la decisión de la mesa, en el sentido de que el diputado don Dimas Martín puede votar en este pleno, quiero señalar, a los efectos de los derechos que pudieran corresponder al Grupo Parlamentario Socialista en relación con tal acto, que entendemos no debe producirse, o no debiera producirse, por virtud de la sentencia que entendemos firme y a la que hemos hecho alusión en dos escritos que han entrado en el registro de esta Cámara en el día de ayer y en el día de hoy, que hago reserva para que no se entienda que hay un acto consentido por parte del Grupo Parlamentario Socialista con la votación de don Dimas Martín, hago reserva de los derechos que a este grupo puedan corresponder en relación con el voto emitido o a emitir por don Dimas Martín. Muy bien, que quede en acta. Por lo tanto, la moción de censura salió apoyada y la nueva Coalición Canaria tomó el control de la Comunidad de Canarias en aquel año 1993. El señor Saavedra había dicho que sería muy complicado que un partido donde había gente tan diferente pudiera mantenerse unida. En parte tenía razón, porque durante los años en los que ha estado en el poder ha habido multitud de problemas internos en Coalición Canaria. Pero es un hecho objetivo que pudieron gobernar de manera ininterrumpida, aunque fuera a costa de cambiar sistemáticamente de aliados según la legislatura, desde el año 1993 hasta el año 2019, y pactando prácticamente con todos los gobiernos del Estado en algún momento. Queda aprobada la moción de censura de fecha 18 de marzo de 1993. En consecuencia, resulta investido de la confianza de la Cámara el candidato don Manuel Antonio Hermoso Rojas.